Firma o terminarás en un asilo, me dijo mi propia hija mientras me ponía los papeles delante de la cara, como si fuera una niña incapaz de leer. Las palabras me atravesaron como cuchillos helados, dejándome sin aire en mis propios pulmones. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría, y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Carmen Dolores Vázquez. Tengo 68 años y vivo en una casa colonial de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Una casa que compré ladrillo por ladrillo con el sudor de mi frente, trabajando dobles turnos en una fábrica textil durante más de 30 años. Las paredes de cantera rosa aún conservan el olor a bugambilias del patio interno, donde mi difunto esposo Ricardo plantó un limonero que ahora da frutos más grandes que mis puños cerrados. Era un martes por la tarde cuando Esperanza, mi hija de 42 años, llegó acompañada de su marido, Jorge Luis, un contador que siempre me ha visto como si fuera un número rojo en sus libros. Esperanza vestía un traje sastre color gris que costaba más que mi pensión de 3 meses y traía esa sonrisa forzada que había perfeccionado desde que se casó con dinero. Jorge Luis cargaba un maletín de piel genuina y una actitud de superioridad que me revolvía el estómago. Me encontraron en la cocina, como siempre, preparando agua de Jamaica en la jarra de barro que heredé de mi madre. Mis manos, arrugadas y marcadas por décadas de trabajo, temblaron ligeramente al verlos entrar con esas caras de funeral que ya conocía demasiado bien. Solo venían cuando necesitaban algo o cuando tenían malas noticias que disfrazaban de preocupación. «Mamá, siéntate. Necesitamos hablar contigo», dijo Esperanza con esa voz melosa que usaba cuando era niña y había hecho alguna travesura. Pero ahora tenía 42 años, y esa misma voz me daba escalofríos. «Es por tu bien. Necesitas entender que ya no puedes seguir viviendo sola aquí». Jorge Luis extendió varios documentos sobre la mesa de madera maciza, donde había pelado miles de chiles, amasado incontables tortillas y ayudado a mis nietos con sus tareas escolares. Los papeles estaban llenos de letra pequeña y sellos oficiales que me marearon solo de mirarlos. El aire de la cocina se volvió pesado, como antes de una tormenta de verano. «Mira, suegra», comenzó Jorge Luis con esa manera suya de hablarme como si fuera retrasada mental. «Esto es un simple trámite legal, un poder notarial que nos permitirá ayudarte a administrar mejor tus bienes. La casa, tu pensión, los pequeños ahorros que tienes. Es por tu seguridad». Yo los miraba alternando entre uno y otro, sintiendo cómo se me secaba la boca. Esperanza evitaba mi mirada directa, fijando los ojos en cualquier punto de la cocina menos en mí. Conocía esa expresión. Era la misma que puso cuando me pidió dinero para el enganche de su departamento en Polanco y cuando necesitaba que cuidara a los gemelos durante sus vacaciones en Cancún y cuando vendí mis aretes de oro para pagarle la universidad privada. «No entiendo por qué necesitan esto», murmuré, intentando leer los documentos, pero las letras se difuminaban. Mis lentes bifocales estaban en la sala, y Jorge Luis había puesto los papeles de manera que no pudiera alcanzarlos cómodamente. «Yo estoy bien. Me las arreglo perfectamente sola». Fue entonces cuando Esperanza soltó la bomba que destrozaría mi mundo en pedazos. «Ay, mamá, ya no tienes edad para vivir sola. Mira esta casa. Está demasiado grande para ti. Te caes y nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde». Hizo una pausa calculada, intercambiando una mirada cómplice con su marido. «Si no firmas estos papeles hoy mismo, vamos a tener que internarte en una casa de reposo. Un lugar bonito, con enfermeras y todo, pero...». La frase quedó suspendida en el aire como una amenaza, como una sentencia de muerte social, como el fin de todo lo que yo era. El mundo se me vino encima. La jarra de Jamaica se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de mosaicos hidráulicos que Ricardo había instalado para nuestra boda de plata. El líquido rojo se extendió como sangre entre los fragmentos de barro, y yo me quedé ahí parada, viendo cómo se desintegraba no solo la jarra, sino todo mi sentido de pertenencia y dignidad. «¡Ay, mamá! ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estamos hablando», exclamó Esperanza, pero no se movió para ayudarme a limpiar.
Simplemente señaló el desastre como evidencia de mi incompetencia. Ya no tienes los reflejos de antes. Jorge Luis aprovechó mi momento de shock para acercar aún más los documentos. Vamos, suegra. Es solo una firma. Piénsalo como un seguro. Nosotros nos encargamos de todo. Tú te relajas y disfrutas de tus últimos años sin preocupaciones. Últimos años, como si ya estuviera medio muerta. Como si fuera una carga que había que administrar eficientemente hasta su disposición final. Me agaché a recoger los pedazos de barro, y mientras mis rodillas crujían y protestaban, recordé cuando Esperanza tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Yo dormí 3 noches seguidas en una silla junto a su cama en el Hospital General, sin comer más que las galletas saladas que daban gratis en la cafetería. Recordé cuando cumplió 15 y vendí mi máquina de coser Singer para comprarle el vestido de sus sueños. Recordé cuando lloró en mis brazos porque su primer novio la había dejado, y cómo le preparé chocolate caliente con canela hasta que se durmió como cuando era bebé. Y ahora esta misma niña, convertida en una mujer de traje gris y corazón de piedra, me estaba amenazando con arrancarme de raíz de la única tierra que conocía. «Tienes hasta el viernes para decidir», dijo Jorge Luis, guardando los papeles en su maletín. «El lunes vienen los de la inmobiliaria a evaluar la propiedad, y si no has firmado para entonces, tendremos que proceder con la otra opción». Se fueron sin ayudarme a limpiar la jamaica derramada, sin preguntarme si necesitaba algo, sin un beso de despedida. Solo el ruido seco de la puerta principal y el eco de sus pasos alejándose por la calle empedrada. Me quedé sola en mi cocina, rodeada de fragmentos de barro y el aroma dulce de la jamaica que se evaporaba lentamente. Por primera vez en 68 años de vida, sentí que sobraba en mi propio mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, sentada en la mecedora de mimbre que Ricardo me había regalado cuando nació Esperanza. Cada crujido de la madera me recordaba las miles de noches que había pasado ahí, meciendo a mi niña cuando tenía cólicos, leyéndole cuentos de hadas donde las madres siempre eran recompensadas por su amor incondicional. ¡Qué mentira tan cruel! El álbum de fotografías familiares estaba sobre mis piernas, pesado como una lápida. Pasé las páginas lentamente, deteniéndome en cada imagen que documentaba mi vida de sacrificios. Ahí estaba yo, con 23 años, cargando a Esperanza recién nacida mientras Ricardo trabajaba turnos de 16 horas en la construcción. Mi cara de agotamiento era evidente incluso en la foto amarillenta, pero mis ojos brillaban de amor puro. En la siguiente página, Esperanza a los 5 años, en mi regazo, mientras yo la ayudaba a colorear un dibujo del Día de las Madres en el jardín de niños. Yo llevaba puesto mi uniforme de la fábrica, porque había salido corriendo durante mi descanso de almuerzo para no perderme su presentación. La maestra me había mirado con desdén por mi ropa manchada de tinte, pero a Esperanza no le importó. Me abrazó tan fuerte que casi me tira de la silla de plástico. Más adelante, su graduación de primaria, donde vendí mis pulseras de oro para comprarle un vestido blanco bordado a mano. Esperanza posaba sonriente junto al diploma, pero yo me veía demacrada, con ojeras profundas porque había estado trabajando guardias nocturnas para pagar sus útiles escolares y las cuotas voluntarias que pedía la escuela cada mes. La foto que más me dolió ver fue la de su boda. Yo estaba parada a un lado, con un vestido prestado de mi comadre Remedios, sonriendo orgullosa mientras Esperanza bailaba con Jorge Luis en el salón del club de industriales que él había rentado. Lo que no se veía en la fotografía era que yo había empeñado mi cadena de oro, la única joya que me quedaba de mi madre, para pagar la mitad de la recepción. Esperanza me había dicho que era nuestra contribución familiar y que Jorge Luis cubriría el resto, pero nunca me devolvió el dinero cuando él consiguió ese trabajo en la empresa de contabilidad. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho. 42 años alimentando, criando, sacrificándome, limpiando, consolando, pagando, perdonando, olvidando mis propias necesidades para que ella tuviera las suyas cubiertas. 42 años siendo la madre perfecta que mi propia madre nunca pudo ser para mí, porque murió cuando yo tenía 14 años, dejándome a cargo de mis 3 hermanos menores. Y ahora, después de toda una vida de entregarme completamente,
Mi hija me veía como un problema que resolver, un activo que administrar, una molestia que remover eficientemente de su camino hacia el éxito social. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre las cortinas de algodón que yo misma había bordado durante las noches de insomnio, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté despacio, mis huesos protestando después de horas inmóvil en la mecedora, y caminé hacia el teléfono de la cocina. Marqué el número que tenía anotado en una libreta desgastada. El de don Sebastián Flores, el notario público que había tramitado las escrituras de la casa cuando Ricardo y yo la compramos. ¿Don Sebastián? Soy Carmen Vázquez, la del lote 47 de la Colonia del Carmen. Sí, la de la Casa Colonial. Necesito que venga a verme hoy mismo. Es urgente. Quiero hacer cambios en mis documentos legales. La voz del notario sonaba somnolienta, pero cuando mencioné que se trataba de un asunto de herencias y propiedades, se despertó completamente. Acordamos que vendría esa tarde a las 4, cuando el sol ya no estuviera tan fuerte. Después de colgar, me preparé un té de manzanilla con miel y me senté en el patio, bajo la sombra del limonero de Ricardo. Los frutos colgaban maduros y pesados, algunos tan grandes que las ramas se curvaban hacia el suelo. Ricardo siempre decía que los limones eran como el amor. Había que darles tiempo, paciencia y cuidado para que crecieran dulces y jugosos. Pero si los dejas demasiado tiempo en el árbol, se vuelven amargos. Me había dicho una vez, sin saber que estaba describiendo perfectamente lo que le pasaría a nuestra hija. Esa mañana, por primera vez en décadas, no limpié la casa compulsivamente. No barrí las escaleras de cantera, ni regué las plantas del jardín. No preparé comida para 3 personas esperando que alguien apareciera de visita. Simplemente me quedé sentada, sintiendo el peso de mi propia tristeza, como una manta húmeda y pesada que me cubría desde los hombros hasta los pies. Cuando don Sebastián llegó esa tarde, cargando su portafolios de cuero negro y su seriedad profesional, yo ya tenía muy claro lo que quería hacer, pero antes de firmar cualquier documento, necesitaba contarle toda la historia. Necesitaba que alguien entendiera por qué una madre estaba a punto de tomar la decisión más dolorosa de su vida. Don Sebastián se quitó los lentes de lectura y me miró con una expresión que mezclaba compasión y preocupación profesional. Había escuchado mi historia durante 2 horas sin interrumpirme, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero gastado, mientras yo le relataba 42 años de sacrificios que mi hija había decidido olvidar de un día para otro. Señora Carmen, me dijo con la voz pausada de quien ha visto demasiadas tragedias familiares disfrazadas de asuntos legales. Entiendo perfectamente por qué quiere hacer estos cambios en su testamento y en los títulos de propiedad, pero antes de proceder, necesito que esté completamente segura de las consecuencias. Yo asentí, aunque por dentro me temblaban las manos como hojas secas en octubre. Lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás, pero ya no me importaba. Mi hija me había declarado la guerra el día anterior con esa amenaza del asilo, y yo había decidido que si quería jugar sucio, aprendería a las malas lo que significaba perder a una madre de verdad. Quiero que entienda cada detalle de lo que me está pidiendo que haga, continuó don Sebastián, extendiendo los documentos que había preparado según mis instrucciones. Primero, está revocando el testamento anterior donde dejaba todo a su hija Esperanza y está creando uno nuevo donde dona la totalidad de sus bienes a la Fundación Casa Hogar para Mujeres Abandonadas. Segundo, está transfiriendo de inmediato la propiedad de esta casa a un fideicomiso que le permitirá vivir aquí hasta su muerte, pero del cual su hija no podrá heredar absolutamente nada. Las palabras del notario resonaron en el silencio de la sala como campanadas de una iglesia lejana. 40 años de trabajo, de sudor, de noches sin dormir, de comidas frías y ropa remendada para ahorrar cada peso, todo eso se iría a ayudar a mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por las personas que más amaban. Y tercero, agregó don Sebastián con voz más suave, está estableciendo que si en algún momento su hija trata de declararla incapaz mentalmente o de internarla contra su voluntad, todos sus ahorros bancarios serán transferidos automáticamente a la fundación benéfica, dejándola completamente sin herencia.
Me quedé callada por unos minutos, viendo cómo las sombras de la tarde se alargaban sobre los mosaicos del piso. En esas sombras vi el fantasma de la mujer que había sido, la madre abnegada que trabajaba 16 horas diarias para que su princesa tuviera todo lo que ella nunca tuvo, la esposa devota que criaba sola a su hija, mientras su marido buscaba trabajo en otras ciudades, la abuela que se desvivía por unos nietos que ahora ni siquiera le contestaban el teléfono. «Hay algo más que quiero agregar», le dije al notario, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «Quiero que quede por escrito la razón exacta por la que estoy tomando esta decisión. Quiero que cuando Esperanza lea este documento, entienda que no fue una decisión impulsiva, sino la consecuencia natural de años de abuso emocional y chantaje». Don Sebastián levantó las cejas, pero asintió profesionalmente. «Por supuesto. Puede dictarme exactamente lo que quiere que aparezca en el documento». Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio, donde el limonero de Ricardo se mecía suavemente con la brisa vespertina. Las palabras llegaron a mi boca como agua de manantial, claras y puras después de años de estar atrapadas en mi garganta. Por este medio, yo, Carmen Dolores Vázquez, declaro que he tomado la decisión de modificar completamente mi testamento, debido a los siguientes hechos que han marcado mi relación con mi hija Esperanza Vázquez de Mendoza a lo largo de los años. Hice una pausa, respiré profundo y continué. En 1982, cuando mi hija tenía 3 años y mi esposo Ricardo estaba desempleado, vendí mi anillo de compromiso para pagar el depósito de la guardería, donde ella podría estar segura mientras yo trabajaba dobles turnos en la fábrica textil La Esperanza. Mi hija nunca supo de este sacrificio porque preferí que creciera sintiéndose amada y protegida, no culpable. Don Sebastián escribía rápidamente, pero yo podía ver en su expresión que estaba comprendiendo la magnitud de lo que estaba escuchando. En 1989, cuando Esperanza cumplió 10 años, empeñé mi cadena de oro y mi pulsera de bautizo para comprarle la bicicleta rosa que había visto en el aparador de Comercial Mexicana y que quería para su cumpleaños. Trabajé 6 meses pagando intereses en el Monte de Piedad hasta que pude recuperar mis joyas. Esperanza nunca supo que su regalo de cumpleaños me costó medio año de comidas de frijoles y tortillas. La voz se me quebró ligeramente, pero continué. En 1995, cuando mi hija necesitaba uniformes y útiles para su primer año de secundaria en el Colegio Cristóbal Colón, vendí mi máquina de coser Singer, la misma con la que había trabajado haciendo arreglos de costura los fines de semana durante años para generar ingresos extra. Esa máquina era mi única posibilidad de independencia económica, pero preferí que mi hija estudiara en una buena escuela antes que conservar mi medio de trabajo. Don Sebastián dejó de escribir un momento y me miró con algo que parecía respeto mezclado con tristeza. «Señora Carmen, ¿está segura de que quiere incluir todos estos detalles en el documento legal?» «Más segura que nunca», respondí, regresando a mi lugar en el sofá, «porque quiero que quede constancia de que no fui una madre descuidada o egoísta. Quiero que el mundo sepa que me entregué completamente a mi hija y que ella decidió pagar esa entrega con amenazas y chantajes». Continué dictando. En 1998, cuando Esperanza quiso estudiar en la Universidad Iberoamericana, una institución privada cuyo costo semestral equivalía a 6 meses de mi salario, hipotequé esta casa para pagar sus estudios. Durante 5 años, viví con la angustia constante de perder mi único patrimonio, pero consideré que la educación de mi hija valía cualquier sacrificio. Ella se graduó con honores en administración de empresas, pero nunca me agradeció directamente el esfuerzo que eso representó para mí. Las palabras siguieron fluyendo como un río que hubiera estado contenido por años detrás de una presa que finalmente se había roto. En 2003, cuando Esperanza se casó con Jorge Luis Mendoza, yo pagué la mitad de la recepción vendiendo los últimos ahorros que me quedaban y empeñando la cadena de oro que había heredado de mi madre. No era dinero que tuviera sobrando. Era dinero que había ahorrado peso por peso durante años, pensando en mi vejez y en los gastos médicos que pudieran surgir. Don Sebastián siguió escribiendo.
pero pude notar cómo su expresión se iba endureciendo conforme escuchaba la lista de sacrificios que mi hija había dado por sentados durante toda su vida. En 2005 y 2007, cuando nacieron mis nietos Santiago y Sebastián, dejé mi trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes para cuidarlos gratis mientras Esperanza regresaba a trabajar. Durante 4 años, no recibí ni un peso por ese cuidado, aunque sí gasté mis ahorros comprándoles ropa, juguetes y comida especial cuando estaban enfermos. Me detuve a tomar un vaso de agua porque se me había secado la garganta. El recuerdo de esos años cuidando a mis nietos todavía me llenaba de ternura, a pesar del dolor presente. Habían sido los años más felices de mi vida después de la muerte de Ricardo, cuando sentía que tenía una familia verdadera que me necesitaba y me valoraba. En 2010, cuando el negocio de computadoras de Jorge Luis quebró, yo les presté 50,000 pesos que tenía ahorrados en un certificado a plazo fijo. Ese dinero representaba el fondo de emergencia que había estado formando desde la muerte de Ricardo, pensando en los gastos médicos de mi vejez. Hasta el día de hoy, 6 años después, no me han devuelto ni un peso, aunque sé que ya se recuperaron económicamente porque se fueron de vacaciones a Europa el año pasado. Don Sebastián suspiró profundamente y dejó la pluma sobre la mesa. Señora Carmen, esto es abrumador. Cualquier juez que lea este documento va a entender perfectamente por qué está tomando esta decisión. Todavía no termino, le dije, sintiendo cómo se me endurecía la voz. Quiero incluir también los desprecios y los maltratos emocionales, no solo los económicos. El notario tomó otra hoja de papel y continuó escribiendo mientras yo seguía dictando la historia de mi humillación sistemática. Durante los últimos 5 años, mi hija me ha visitado únicamente cuando necesita que cuide a sus hijos porque no quiere pagar una niñera, cuando requiere dinero prestado para sus gastos personales o cuando tiene algún problema con Jorge Luis. Los días siguientes a la visita del notario fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en décadas, no tenía la ansiedad constante de estar disponible para los demás. No saltaba cada vez que sonaba el teléfono pensando que era Esperanza necesitando algo urgente. No me despertaba temprano para ir al mercado de Medellín a comprar los ingredientes frescos que le gustaban a Jorge Luis cuando venían a comer los domingos. No planchaba manteles ni pulía la vajilla de porcelana esperando visitas que quizás nunca llegarían. Era jueves por la mañana cuando sonó el teléfono. La pantallita digital mostraba el número de Esperanza, y por primera vez en años, no corrí a contestar. Me quedé sentada en la mecedora del patio, tomando mi café de olla con canela, viendo cómo el sol matutino creaba patrones de luz y sombra entre las hojas del limonero. El teléfono siguió sonando hasta que se activó la contestadora automática. Mamá, habla Esperanza. Necesito que me contestes. Los gemelos se enfermaron y Jorge Luis tiene una junta muy importante hoy. Necesito que vengas a cuidarlos. Ya sé que es jueves, pero es una emergencia. Llámame en cuanto escuches este mensaje. La escuché hablar mientras yo seguía mecéndome suavemente, sintiendo una extraña paz que no había experimentado en años. No había un por favor en su mensaje. No había un ¿cómo estás, mamá? Al principio. Solo la orden directa de una mujer acostumbrada a que su madre dejara todo para resolver sus problemas. El teléfono volvió a sonar media hora después. Esta vez no me levanté ni siquiera de la mecedora. Mamá, ¿dónde estás? Ya te llamé y no contestas. Los niños tienen fiebre y necesito irme ya. Si no me llamas en los próximos 10 minutos, voy a tener que llevarlos conmigo a la oficina, y tú sabes que eso va a causar problemas con mi jefe. Llámame ya. El tono era más urgente, pero seguía siendo una orden, no una petición. Me terminé mi café lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera el primer café de mi vida. Qué diferente sabía la vida cuando no tenías que vivirla corriendo para resolver las crisis de otros. La tercera llamada llegó 1 hora después, y esta vez la voz de Esperanza sonaba francamente molesta. Mamá, esto es ridículo. No sé qué juego estás jugando, pero necesito que vengas ahora. Jorge Luis ya se fue a su junta y yo tengo que estar en la oficina en 1 hora. Los niños están aquí llorando, y no entiendo por qué no me contestas el teléfono. Espero que estés bien, pero si estás bien, entonces no entiendo cuál es tu problema.
Su «espero que estés bien» sonaba más como una molestia que como preocupación genuina, como si el hecho de que yo pudiera estar enferma o en problemas fuera una inconveniencia personal para ella, no una tragedia que la llenara de angustia maternal. Al mediodía, cuando ya habían llegado 6 mensajes más con niveles crecientes de desesperación y enojo, finalmente decidí llamarla. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque quería experimentar algo que nunca había hecho en 42 años. Decirle no a mi hija. «Mamá, ¿dónde diablos has estado? He estado llamándote toda la mañana», gritó Esperanza antes de que yo pudiera siquiera saludarla. «Buenos días, Esperanza», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Estaba ocupada. ¿Ocupada? ¿Ocupada haciendo qué? Los niños están enfermos y necesito que vengas a cuidarlos. Por primera vez en mi vida, las palabras salieron de mi boca sin filtro, sin el miedo constante a disgustar o decepcionar. «No puedo ir». Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró varios segundos, como si Esperanza necesitara tiempo para procesar que su madre acababa de usar una palabra que no existía en su vocabulario compartido. «¿Cómo que no puedes? ¿Qué estás haciendo que sea más importante que ayudar a tu familia?» «Estoy pensando», respondí honestamente. «Estoy pensando en muchas cosas que he dejado de pensar durante años, porque siempre estaba corriendo para resolver tus problemas. Mamá, no es momento para tus dramas existenciales. Los niños tienen fiebre y necesito ir a trabajar. Es una emergencia real. ¿Y por qué no puedes faltar tú al trabajo para cuidar a tus propios hijos?» La pregunta la dejó sin palabras por unos segundos. Era evidente que nunca se le había ocurrido que cuidar a sus hijos enfermos fuera su responsabilidad primaria, no la de su madre. Porque tengo responsabilidades importantes. Una presentación que he estado preparando durante semanas. Mi carrera profesional no puede parar cada vez que los niños se enfermen. ¿Y la mía sí podía? ¿Tú qué? Mi vida, Esperanza, mi tiempo, mis planes, mis necesidades. ¿Esos sí podían parar cada vez que ustedes necesitaban algo? Otra pausa larga. Pude escuchar de fondo a Santiago, su hijo mayor, preguntando cuándo iba a llegar la abuela. El corazón se me estrujó al escuchar su vocecita, pero me mantuve firme. «Mamá, no entiendo a qué viene esto. Siempre has cuidado a los niños cuando se enferman. ¿Por qué ahora es diferente?» «Porque ahora me di cuenta de que durante todos estos años, ustedes nunca me preguntaron si yo tenía tiempo, si yo tenía ganas, si yo tenía otros planes. Simplemente asumieron que mi vida les pertenecía. Eres nuestra madre. Por supuesto que esperamos que nos ayudes cuando lo necesitamos. Soy su madre, no su empleada gratuita». La línea se quedó en silencio nuevamente. Pude imaginar a Esperanza parada en su cocina de granito importado, con sus trajes de marca y su vida perfectamente organizada, tratando de procesar que la mujer que siempre había estado disponible para resolver sus problemas acababa de establecer un límite. «No puedo creer que me estés haciendo esto», dijo finalmente, y en su voz había algo que no había escuchado antes cuando me hablaba. Vulnerabilidad real. «¿Sabes lo difícil que es ser madre trabajadora? ¿Sabes la presión que tengo en la oficina?» «Sí, lo sé», respondí suavemente, «porque yo también fui madre trabajadora. La diferencia es que yo no tenía a nadie que me resolviera los problemas cuando surgían. Tú tenías a la abuela María. Tu abuela María murió cuando tú tenías 5 años, Esperanza. Después de eso, me las arreglé sola durante 13 años hasta que te fuiste de la casa». Por primera vez en nuestra conversación, Esperanza se quedó completamente callada. Pude escuchar su respiración agitada del otro lado de la línea, y me preguntó si finalmente estaba procesando la realidad de lo que había sido mi vida como madre soltera práctica durante tantos años. «Entonces, ¿no vas a venir? ¿Vas a dejar que tus nietos se queden enfermos sin cuidado? Tus nietos van a estar perfectamente bien cuidados por su madre, que es exactamente quien debe estar cuidándolos cuando se enferman. Mamá, esto no es justo. Necesito tu ayuda. ¿Sabes cuántas veces yo necesité ayuda y no la recibí? ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta con fiebre porque no podía darme el lujo de enfermarme cuando tú eras pequeña? ¿Sabes cuántas veces fui a trabajar arrastrando los pies porque no tenía a nadie que me cubriera cuando me sentía mal? Esta vez el silencio se alargó tanto que pensé que había colgado,
Finalmente, escuché su voz, pero sonaba diferente, más pequeña, más asustada. ¿Qué te está pasando, mamá? No eres tú. Tú siempre has estado ahí para nosotros. Ese es exactamente el problema, Esperanza. Que siempre he estado ahí para ustedes, pero ustedes nunca han estado aquí para mí. Eso no es cierto. Nosotros te queremos mucho. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que hago por ustedes? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque es una pregunta válida. Dime, hija, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué necesito? Si estoy bien. ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos me llamaron solo para decirme que me quieren, sin pedirme que les compre algo o que vaya a cuidarlos? El silencio que siguió fue tan largo y profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Finalmente, Esperanza habló, y su voz sonaba quebrada. Mamá, nosotros. No hace falta que contestes ahora, la interrumpí gentilmente. Solo piénsalo. Y mientras lo haces, yo voy a seguir pensando también. ¿En quién soy más allá de ser la mamá que resuelve todo? ¿En qué quiero hacer con el tiempo que me queda de vida? En si quiero seguir siendo invisible para mi propia familia, excepto cuando me necesitan para algo. Mamá, por favor, te amo, Esperanza. Siempre te he amado más que a mi propia vida. Pero eso no significa que tenga que desaparecer como persona para seguir siendo tu madre. Colgué el teléfono suavemente y me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina que viene después de hacer algo que nunca habías hecho antes. Por primera vez en décadas, había puesto mis propias necesidades al mismo nivel que las de mi familia. El teléfono no volvió a sonar esa tarde. El viernes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín con la tranquilidad de quien ha encontrado un nuevo ritmo de vida, escuché el rugido inconfundible del BMW de Jorge Luis estacionándose frente a mi casa. Las llantas chirriaron contra el pavimento y la puerta del auto se cerró con más fuerza de la necesaria. Sabía que la tormenta que había estado gestándose desde mi conversación telefónica con Esperanza finalmente había llegado. No tuvieron la cortesía de tocar. Jorge Luis usó su llave, la misma que yo les había dado años atrás para emergencias familiares, y entraron a mi casa como soldados invadiendo territorio enemigo. Sus pasos resonaban pesados y furiosos sobre los mosaicos del pasillo, acompañados por el repiqueteo nervioso de los tacones de Esperanza. Los encontré parados en mi sala, junto al sofá de tela floreada que había comprado en abonos durante meses, mirándome como si fuera una desconocida peligrosa. Esperanza tenía los ojos hinchados de llorar, y Jorge Luis apretaba la mandíbula con esa expresión de control, apenas contenido que ponía, cuando las cosas no salían según sus planes meticulosamente calculados. «Mamá», comenzó Esperanza con voz temblorosa, «necesitamos hablar seriamente contigo. Tu comportamiento de ayer fue completamente inaceptable. ¿Buenos días para ustedes también?», respondí con una calma que parecía irritarlos aún más. «¿Cómo siguieron los nietos? ¿Se mejoraron de la fiebre?». Jorge Luis dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal con esa manera suya de intimidar que funcionaba tan bien en sus reuniones de negocios. «Eloísa, esto no es un juego», dijo usando mi nombre de pila con un tono que reservaba para empleados incompetentes. «Esperanza tuvo que perder una presentación muy importante porque tú decidiste hacer un berrinche como niña caprichosa». «¿Un berrinche?», repetí sintiendo cómo se me encendía algo en el pecho que había estado dormido durante años. ¿Ponerle límites a décadas de abuso se llama berrinche? «No seas dramática», explotó Esperanza. «Nadie te ha abusado. Somos tu familia. Se supone que las familias se ayudan entre sí». «Tienes razón», dije, caminando hacia la ventana para mirar el limonero que Ricardo había plantado con tanto amor. «Las familias se ayudan entre sí. La pregunta es, ¿cuándo me han ayudado ustedes a mí?». Jorge Luis soltó una risa sarcástica que me dio náuseas. «¿Te ayudemos? Tú eres la madre. Es tu trabajo ayudarnos. Además, nosotros te ayudamos todo el tiempo. Te visitamos, te llevamos a cenar de vez en cuando, te compramos regalos en tu cumpleaños. Me visitan cuando necesitan niñera gratuita», lo interrumpí,
sorprendiéndome de mi propia valentía. Me llevan a cenar a restaurantes baratos 2 veces al año y me compran regalos con el dinero que nunca me han devuelto de los préstamos que les he hecho. Esperanza se dejó caer en el sofá como si mis palabras fueran golpes físicos. Por primera vez en años, realmente me miró a los ojos, y creo que por fin estaba viendo a la mujer que había detrás de la madre incondicional que daba por sentada. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan cruel. Siempre hemos sido una familia unida. ¿Por qué ahora quieres destruir todo? Yo no quiero destruir nada, mi amor. Solo quiero que me vean, que me valoren, que reconozcan que soy una persona con necesidades y sentimientos, no un electrodoméstico que está ahí para facilitarles la vida. Jorge Luis empezó a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Sus zapatos italianos brillantes contrastaban obscenamente con la modestia de mi hogar, recordándome constantemente la diferencia entre su nivel de vida y el mío. Está bien, dijo finalmente como si fuera a hacer una gran concesión. Entiendo que te sientes no apreciada. Podemos trabajar en eso. Tal vez podríamos visitarte más seguido, llevarte a restaurantes más bonitos. No se trata de restaurantes, Jorge Luis. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De dinero? ¿Quieres que te paguemos por cuidar a los niños? Podemos arreglar eso, aunque me parece raro cobrarle a la familia. Sus palabras me atravesaron como lanzas. Después de todo lo que había escuchado, después de haber intentado explicarles mi dolor, seguía sin entender. Para él, yo era un servicio que se podía comprar, no una persona que merecía respeto y consideración. Se trata de dignidad, dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas que me negué a derramar frente a ellos. Se trata de que me traten como si importara, no solo como si fuera útil. «¡Claro que importas!», gritó Esperanza, levantándose del sofá bruscamente. «¡Eres mi madre! ¡Te amo! Pero no puedes chantajearnos emocionalmente cada vez que necesitemos tu ayuda». ¿Chantaje emocional? La frase me golpeó como una bofetada. ¿Pedirles que me traten con respeto es chantaje emocional? Jorge Luis se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo magnánimo. «Mira, suegra, creo que hay una solución muy simple para todo esto. Ya hablamos del tema de darte un poder notarial para que nosotros manejemos tus finanzas y tus propiedades. Eso te quitaría todas estas preocupaciones y tensiones. Podrías relajarte, disfrutar de tu vejez sin tener que pensar en pagar recibos o mantener esta casa tan grande». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No habían venido a reconciliarse conmigo o a pedirme disculpas por años de maltrato emocional. Habían venido a presionarme para que firmara los documentos que me convertirían oficialmente en su propiedad. ¿Y si no acepto esa solución tan generosa?, dije lentamente. Supongo que procederían con la opción del asilo, ¿verdad? Esperanza y Jorge Luis intercambiaron una mirada rápida, y en ese momento supe que mi sospecha era correcta. No solo habían discutido la posibilidad de internarme contra mi voluntad, ya habían hecho planes concretos. «Mamá», dijo Esperanza con esa voz melosa que ponía cuando trataba de manipularme, «no es un asilo, es una residencia para adultos mayores muy bonita en Tlalpan. Tiene jardines, actividades recreativas, atención médica las 24 horas. ¿Ya la escogieron?», pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre en las venas. «Solo hemos estado investigando opciones», intervino Jorge Luis rápidamente, por si acaso llegara a ser necesario en el futuro. «Es responsabilidad nuestra asegurar que tengas el mejor cuidado posible cuando ya no puedas vivir sola». «¿Y quién decide cuándo ya no puedo vivir sola? ¿Ustedes?». «Los expertos», respondió Jorge Luis con aire de superioridad profesional. «Médicos geriatras, trabajadores sociales, psicólogos especializados en adultos mayores. Hay todo un protocolo para evaluar cuando una persona mayor ya no puede tomar decisiones responsables por sí misma». La amenaza era clara como el agua. Si no les firmaba el poder notarial voluntariamente, buscarían la manera de declararme incapaz mentalmente para poder tomar control de mi vida y mis bienes de todas formas. Me senté en mi mecedora favorita, la misma donde había mecido a Esperanza cuando era bebé, donde había consolado sus llantos de adolescente,
donde había soñado con ser la abuela que jugara con sus nietos durante mis años dorados. Cerré los ojos y respiré profundamente, buscando en mi interior la fuerza que había encontrado el día anterior para decir no por primera vez en mi vida. Entiendo perfectamente lo que me están diciendo, dije finalmente, abriendo los ojos para mirarlos directamente. Me están dando un ultimátum. O les firmo el control total de mi vida y mis bienes, o me internan contra mi voluntad en una institución. No lo estamos poniendo de esa manera tan dramática, empezó Esperanza. ¿De qué otra manera se puede poner? La interrumpí. Me están chantajeando, me están amenazando, me están diciendo que si no me convierto voluntariamente en su dependiente económica, me convertirán por la fuerza en su prisionera legal. Jorge Luis perdió la paciencia completamente. Basta ya de victimizarte. Estamos tratando de ayudarte. Tu casa se está cayendo a pedazos. Tus finanzas son un desastre. Y francamente, tu comportamiento de los últimos días sugiere que ya no estás en condiciones de tomar decisiones racionales. Mi casa está perfectamente bien mantenida, respondí con una calma que contrastaba con su histeria creciente. Mis finanzas están en orden, y mi comportamiento de los últimos días ha sido el más racional de mi vida. Por primera vez en décadas, estoy actuando en mi propio interés en lugar de sacrificarme constantemente por el de ustedes. Esperanza empezó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron como antes. Había aprendido a distinguir entre el llanto genuino y el llanto manipulativo, y este definitivamente pertenecía a la segunda categoría. Mamá, por favor, no queremos lastimarte. Solo queremos cuidarte. Somos tu familia. Si realmente quisieran cuidarme, dije levantándome de la mecedora con una dignidad que no sabía que poseía, habrían empezado por preguntarme qué tipo de cuidado necesito y deseo, en lugar de decidir por mí cuál debería ser mi futuro. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Creo que esta conversación ha terminado. Les pido que se retiren de mi casa. ¡No puedes echarnos!, gritó Jorge Luis, perdiendo completamente los estribos. Esta casa va a ser nuestra de todas maneras, y cuando eso pase vas a recordar esta conversación y te vas a arrepentir de haber sido tan necia. Sus palabras confirmaron mis peores temores, y al mismo tiempo, me dieron la claridad final que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida. Esa misma tarde, después de que el BMW de Jorge Luis desapareciera entre las calles empedradas de Coyoacán, llevándose consigo las amenazas y los gritos, tomé el teléfono y marqué el número de don Sebastián. Mis manos ya no temblaban. Mi voz era firme como la roca volcánica sobre la que está construida esta ciudad que me vio nacer y crecer. Don Sebastián, habla Carmen Vázquez. Necesito que active inmediatamente todos los documentos que preparamos el martes. Hoy mismo. No puedo esperar ni un día más. Señora Carmen, ¿está completamente segura? Una vez que firme estos papeles, no habrá vuelta atrás. Su hija quedará completamente fuera de su herencia, y usted habrá transferido la propiedad de su casa a un fideicomiso irrevocable. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. El notario llegó 2 horas después, acompañado de 2 testigos que no conocían mi historia, pero que serían los encargados de certificar el momento en que Carmen Dolores Vázquez decidió recuperar el control de su propia existencia. Firmé cada documento lentamente, saboreando cada trazo de mi pluma como si fuera tinta de libertad, derramándose sobre el papel oficial. Cuando terminamos, don Sebastián guardó los documentos en su portafolios y me miró con algo que parecía admiración mezclada con preocupación paternal. Señora Carmen, ¿tiene algún lugar a donde ir? ¿Algún familiar que la pueda apoyar durante este periodo de transición? No necesito que nadie me apoye, respondí, sorprendiéndome a mí misma de la seguridad en mi propia voz. Por primera vez en décadas, voy a aprender a vivir para mí misma. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años. No me despertó la ansiedad pensando en qué problema de Esperanza tendría que resolver al día siguiente. No salté de la cama preocupada por si los nietos necesitarían que los llevara a algún lado mientras sus padres trabajaban. No revisé obsesivamente mi teléfono esperando mensajes desesperados que requerían mi atención inmediata. Por primera vez en 4 décadas, desperté en una mañana de sábado sin ninguna obligación hacia nadie más que hacia mí misma. Me levanté cuando mi cuerpo me lo pidió, no cuando el despertador me obligaba.
Me preparé un desayuno completo: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla con piloncillo, y me lo comí sentada en mi patio, viendo cómo la luz del amanecer se filtraba entre las hojas del limonero de Ricardo. Cada bocado sabía diferente cuando no tenías prisa por terminarlo para correr a resolver la crisis de turno de otra persona. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Me vestí bonita para mí misma. Me puse el vestido de algodón azul que había comprado en rebajas 6 meses atrás, pero que nunca me había atrevido a usar porque Esperanza había comentado que se veía demasiado juvenil para mi edad. Me pinté los labios con el carmín rojo que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me peiné el cabello con cuidado y me miré en el espejo de cuerpo completo que había en mi recámara. La mujer que me devolvía la mirada no era la sombra gris y cansada que había sido durante años. Era una mujer de 68 años con ojos brillantes, postura erguida y una sonrisa que parecía haber estado escondida durante décadas esperando el momento correcto para emerger. Salí de casa sin rumbo fijo, algo que no había hecho desde que era soltera y joven. Caminé por las calles de Coyoacán como turista en mi propia ciudad, deteniéndome a mirar los escaparates de las tiendas, comprando flores frescas en el mercado no para decorar mi casa para las visitas de otros, sino simplemente porque me gustaba el aroma de las rosas amarillas. En la librería Gandhi de la Plaza de Coyoacán, compré 3 libros. Una novela romántica que Esperanza habría criticado como literatura barata, un libro de recetas de cocina internacional que me permitiría experimentar con sabores que Jorge Luis habría considerado demasiado exóticos, y un manual de jardinería porque quería convertir mi patio trasero en el jardín de mis sueños sin tener que justificarle a nadie por qué quería gastar dinero en plantas ornamentales en lugar de cosas útiles. Almorcé sola en un café bohemio cerca del Museo Frida Kahlo, algo que habría sido impensable cuando mi vida estaba organizada alrededor de las necesidades de mi familia. Pedí una ensalada de arúgula con queso de cabra y vinagreta de frambuesa, acompañada de una copa de vino blanco que bebí lentamente mientras leía el primer capítulo de mi novela romántica. La mesera, una chica de unos 25 años con el cabello teñido de violeta y múltiples perforaciones en las orejas, se acercó a preguntarme si todo estaba bien. «Es solo que se ve usted muy relajada», me dijo con una sonrisa genuina. «Es raro ver a alguien de su edad comiendo sola y viéndose tan en paz». «¿Sabes qué?», le respondí, levantando mi copa en un brindis silencioso. «Creo que finalmente estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía». Regresé a casa al atardecer cargada de bolsas de compras que contenían cosas que había elegido por el puro gusto de elegirlas. Velas aromáticas, una manta suave para mis tardes de lectura, semillas de girasoles para mi jardín, y una botella de tequila añejo para celebrar ocasiones especiales que ya no dependían de que otros consideraran que valían la pena celebrar. El teléfono había sonado varias veces durante mi día de libertad, según me informó la máquina contestadora. 6 mensajes de Esperanza, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, llámame. Necesitamos hablar. Mamá, no puedes estar enojada para siempre. Somos familia. Mamá, los niños están preguntando por ti. Santiago dice que quiere que le hagas quesadillas como solo tú sabes hacerlas. Mamá, por favor contesta. Jorge Luis dice que está dispuesto a disculparse por lo que pasó ayer. Mamá, me está preocupando que no contestes. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? Mamá, si no me llamas antes de que termine el día, voy a ir a tu casa. No me hagas preocuparme así». Escuché cada mensaje completo sin sentir la urgencia desesperante que solían provocarme antes. Era fascinante observar la escalada emocional de Esperanza, desde la demanda hasta el chantaje emocional pasando por las amenazas veladas. Todo el repertorio de manipulación que había usado conmigo durante años, concentrado en 6 mensajes que dejaban muy claro que para ella, mi valor estaba directamente relacionado con mi disponibilidad para resolver sus problemas. No devolví ninguna de las llamadas. En lugar de eso, me preparé un baño con sales aromáticas y aceites esenciales que había comprado en una tienda naturista del centro.
Me sumergí en el agua caliente con mi novela romántica y mi copa de vino, sintiendo cómo se me relajaban músculos que habían estado tensos durante años, por la presión constante de vivir para otros. El domingo fue aún mejor. Desperté sin la ansiedad del ¿qué necesitará mi familia hoy?, que había definido mis fines de semana durante décadas. En lugar de preparar la comida dominical para 6 personas esperando que aparecieran a la hora que se les ocurriera, me preparé chilaquiles verdes solo para mí, con la cantidad exacta de chile que me gustaba, sin tener que preocuparme por si era demasiado picante para el estómago delicado de Jorge Luis o demasiado suave para los gustos sofisticados de Esperanza. Después del desayuno, llamé a mi vecina, doña Refugio, una viuda de 72 años que vivía 3 casas más abajo y con quien había intercambiado saludos cordiales durante años, sin nunca tener tiempo para una conversación real. ¿Refugio? Habla Carmen, tu vecina de la casa colonial. Sí, la de las bugambilias. Oye, ¿te gustaría acompañarme al cine esta tarde? Están dando una película francesa en el Centro Cultural. La sorpresa en la voz de doña Refugio fue evidente, pero también su entusiasmo. ¡Ay, Carmen! ¡Me encantaría! Hace años que no voy al cine. Mis hijos siempre dicen que ya estoy muy vieja para esas cosas. Pues nosotras vamos a demostrarles que están equivocados, le dije riendo. Paso por ti a las 4. Esa tarde, doña Refugio y yo nos convertimos en 2 cómplices de edad dorada que descubrían que la vida no se terminaba cuando los hijos creían que ya no servías para nada más que cuidar nietos y resolverles problemas domésticos. Vimos una película sobre una mujer francesa que a los 65 años decidía abrir una pastelería en un pueblo pequeño, desafiando a toda su familia que creía que debería conformarse con tejer bufandas y esperar la muerte. Durante los créditos finales, doña Refugio me tomó de la mano y me dijo, ¿sabes qué, Carmen? Creo que nosotras también podríamos abrir algo juntas. ¿Qué tal clases de cocina tradicional mexicana para extranjeros? Yo tengo las mejores recetas de mole de mi abuela, y tú haces los tamales más ricos de toda la colonia. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. No solo por la posibilidad de ganar dinero haciendo algo que me gustaba, sino por la perspectiva de construir algo nuevo, algo mío, algo que no dependiera de las necesidades o aprobación de mi familia. ¿Sabes qué? Le respondí apretándole la mano. Creo que es una idea maravillosa. Esa noche, mientras planificábamos nuestro negocio soñado tomando té de manzanilla en mi patio bajo las estrellas, escuché que un auto se estacionaba frente a mi casa. Las puertas se cerraron con fuerza, y reconocí las voces airadas de Esperanza y Jorge Luis acercándose hacia mi puerta principal. Miré a doña Refugio y le sonreí. Creo que la verdadera prueba de mi nueva vida está a punto de comenzar. 3 semanas después del enfrentamiento en mi patio, mi vida había cambiado de maneras que nunca había imaginado posibles. La casa se sentía más grande, más luminosa, más mía. Sin la presión constante de estar disponible para las crisis familiares, había redescubierto espacios en mi propio hogar que había olvidado que existían. El cuarto que había sido el estudio de Ricardo, y que después se había convertido en depósito de juguetes rotos y ropa que los nietos habían dejado olvidada, ahora era mi santuario personal. Había movido ahí mi mecedora favorita, instalado una lámpara de lectura y llenado las repisas con los libros que había ido comprando durante estas semanas de libertad. Era el primer espacio en décadas que era completamente mío, donde nadie entraba sin permiso y donde podía sentarme durante horas sin que nadie me pidiera nada. Doña Refugio y yo habíamos convertido nuestro sueño de las clases de cocina en realidad. Cada martes y jueves por la tarde, mi cocina se llenaba de aromas de cilantro, epazote y chiles tostados, mientras enseñábamos a grupos de extranjeros y jóvenes mexicanos las recetas tradicionales que nuestras madres y abuelas nos habían heredado. Era increíble ver cómo algo que yo había hecho por obligación durante tantos años se convertía en una fuente de alegría y orgullo cuando lo hacía por elección propia. ¿Puedes creer que nos paguen por hacer lo que más nos gusta? Me había dicho Refugio la semana anterior mientras contábamos las ganancias de nuestras primeras 8 clases. No era una fortuna, pero era dinero que había ganado con mis propias manos
haciendo algo que me llenaba el alma, y eso lo hacía más valioso que cualquier herencia. Los domingos habían dejado de ser días de ansiedad, donde preparaba comida para una familia que tal vez aparecería o tal vez no. Ahora eran mis días de aventura. Un domingo había visitado el Museo de Antropología por primera vez en 20 años. Otro domingo había tomado un autobús a Xochimilco y pasé la tarde navegando por los canales, comiendo elotes con chile y bebiendo pulque como una turista en mi propia ciudad. Pero el domingo más memorable había sido cuando decidí visitar la tumba de Ricardo en el Panteón de Dolores. No había ido desde el aniversario de su muerte el año anterior, porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando a otros para tener tiempo de honrar su memoria apropiadamente. Me senté en la hierba junto a su lápida de mármol gris y le conté todo lo que había pasado. Le hablé de Esperanza, de Jorge Luis, de las amenazas y los documentos legales. Le conté sobre mi nueva amistad con Doña Refugio y sobre las clases de cocina que estábamos dando. ¿Sabes qué, Ricardo?, le dije mientras limpiaba las hojas secas que se habían acumulado alrededor de su tumba. Creo que finalmente entendí lo que me decías cuando me regañabas por consentir tanto a Esperanza. Decías que la iba a malcriar, que no le estaba enseñando a valorar los sacrificios que hacíamos por ella. Yo pensaba que estaba siendo duro, que una madre debía darlo todo por sus hijos, sin esperar nada a cambio. Una brisa suave movió las flores que había traído, gladiolas amarillas, sus favoritas, como si me estuviera escuchando. Pero tenías razón, mi amor. Le enseñé que mi amor se podía dar por sentado. Le enseñé que yo no tenía valor como persona, solo como proveedora de servicios. Y ahora está pagando las consecuencias de esa educación, porque perdió a su madre el día que decidió tratarme como empleada en lugar de como ser humano. Esa tarde, mientras regresaba a casa en el metro, me di cuenta de que ya no sentía esa tristeza asfixiante que había cargado durante años. Había pasado por las etapas del duelo por la pérdida de la hija que creí que tenía, y había llegado a la aceptación. Esperanza era quien era, y yo ya no iba a sacrificar mi bienestar tratando de cambiarla. El teléfono de casa había seguido sonando ocasionalmente durante estas semanas, pero con menos frecuencia y menos desesperación. Los mensajes de Esperanza habían evolucionado desde las súplicas histéricas hasta intentos más calculados de manipulación emocional. Mamá, Santiago pregunta por qué la abuela ya no nos quiere. No sé qué decirle. Mamá, se acerca el Día de las Madres y los niños quieren hacerte algo especial, pero no sabemos si tú quieres verlos. Mamá, Jorge Luis dice que está dispuesto a ir a terapia familiar si eso es lo que necesitas para que volvamos a ser una familia normal. No respondí ningún mensaje, pero los conservé todos. Eran evidencia de que mi estrategia estaba funcionando. Por primera vez en su vida adulta, Esperanza estaba experimentando las consecuencias naturales de sus acciones, y eso la estaba forzando a reconsiderar su comportamiento. Un jueves por la tarde, mientras Refugio y yo preparábamos mole poblano para una clase especialmente grande de estudiantes de cocina, sonó el timbre de mi casa. Era extraño porque nuestras clases siempre empezaban a las 4 y apenas eran las 3. «Yo voy», me dijo Refugio, secándose las manos en su delantal bordado. «Tú sigue moliendo el cacao». La escuché abrir la puerta y hablar con alguien en voz baja. Después de unos minutos, regresó a la cocina con una expresión extraña en el rostro. «Carmen, hay alguien que quiere verte. Es tu nieto, el mayor, Santiago». El corazón me dio un vuelco. No había visto a mis nietos desde la tarde de las amenazas. Hacía casi un mes. Los había extrañado terriblemente, pero me había mantenido firme, porque sabía que verlos significaría exponerme otra vez a la manipulación de sus padres. ¿Estás solo? Sí. Dice que se escapó de la escuela para venir a verte. Santiago tenía 12 años, la edad suficiente para tomar el pecero desde su escuela en la colonia Roma hasta Coyoacán, pero no la edad suficiente para entender completamente la complejidad de los problemas entre adultos. Me quité el delantal y salí a recibirlo. Lo encontré parado en mi sala, más alto de como lo recordaba, con su uniforme escolar arrugado y una mochila que parecía pesar más que él. Sus ojos, los mismos ojos castaños de Ricardo, estaban llenos de lágrimas contenidas.
Abuela, me dijo con voz quebrada, ¿por qué ya no nos quieres? Las palabras me atravesaron como dagas. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos pequeñas entre las mías. Mi amor, yo los quiero más que a mi propia vida, pero a veces los adultos tenemos problemas complicados que no tienen nada que ver con ustedes. Mamá dice que te volviste loca, que ya no eres la misma abuela que éramos antes. Dice que tal vez tengas que irte a vivir a un lugar donde cuiden a los abuelitos enfermos. La furia me subió por la garganta como lava caliente. Esperanza estaba usando a mis nietos como armas emocionales, contándoles mentiras para manipular mis sentimientos. Pero respiré profundamente y mantuve mi voz calmada. Santiago, ¿yo te parezco loca? ¿Te parezco enferma? Me examinó con la seriedad de un adulto en cuerpo de niño. No, te ves más bonita que antes, más feliz. Pero mamá dice que eso también es parte de la enfermedad. ¿Y tú qué opinas? Opino que mamá está triste porque ya no haces todo lo que ella quiere que hagas. Como cuando Sebastián y yo nos enojamos cuando nos pones límites. Pero después entendemos que es porque nos quieres y quieres que seamos mejores personas. La sabiduría de mi nieto me dejó sin palabras. A los 12 años, él había entendido algo que su madre de 42 se negaba a aceptar. Santiago, le dije tomando sus manos más firmemente, quiero que sepas que pase lo que pase entre tu mamá y yo. Ustedes siempre van a ser mis nietos adorados. Siempre van a tener un lugar en mi corazón y en mi casa. Entonces, ¿por qué no puedes venir a cuidarnos como antes? Porque antes, cuando iba a cuidarlos, era porque su mamá me ordenaba que fuera. Ahora, si ustedes me necesitan de verdad, pueden llamarme directamente y yo vendré porque yo quiero hacerlo, no porque alguien más me obligue. Los ojos se le llenaron de esperanza. ¿Puedo llamarte cuando tenga tareas difíciles de matemáticas? Por supuesto. ¿Y cuando Sebastián y yo peleemos y necesitemos que alguien nos ayude a hacer las paces? Siempre. ¿Y cuando tengamos miedo en la noche y necesitemos que nos cuentes cuentos por teléfono? A cualquier hora. Santiago me abrazó con la fuerza desesperada de alguien que había temido perder para siempre a una de las personas más importantes de su vida. Abuela, ¿puedo quedarme a tu clase de cocina? Quiero aprender a hacer algo rico para sorprender a mamá. Esa tarde, Santiago fue mi ayudante estrella en la clase de mole poblano. Los estudiantes se derritieron viendo a este niño serio, explicándoles con orgullo las técnicas que su abuela le había enseñado para tostar chiles sin quemarlos. Cuando terminó la clase, tenía chocolate en las mejillas y una sonrisa que no había visto en su cara desde que era más pequeño. Abuela, me dijo mientras lo ayudaba a limpiar el chocolate de su uniforme. ¿Sabes qué? Creo que mamá te extraña mucho. Llora cuando cree que no la vemos. ¿Y tú qué opinas de eso? Opino que tal vez ella también necesita aprender a pedirte las cosas de manera bonita, como nos enseñas a nosotros. Cuando Santiago se fue esa tarde, llevándose un contenedor lleno de mole para su mamá, y la promesa de que podía visitarme cuando quisiera, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi proceso de sanación. Ya no se trataba solo de protegerme del abuso emocional de mi hija. Se trataba de enseñarle, a través de mi ejemplo, que las relaciones sanas se basan en el respeto mutuo, no en la obligación y el chantaje. Esa noche, por primera vez en un mes, no desconecté el teléfono antes de dormir. 6 meses después de aquel ultimátum que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi casa renovada, viendo el atardecer pintarse de naranja y rosa sobre los tejados de Coyoacán. El limonero de Ricardo ha crecido tanto que sus ramas ahora tocan la ventana de mi nuevo estudio. Y cada mañana me despierto con el aroma dulce de sus flores blancas, mezclándose con el café de olla que me preparo solo para mí. Las clases de cocina con Doña Refugio se han convertido en todo un éxito. Tenemos lista de espera para nuestros talleres de fin de semana, y el mes pasado nos invitaron a participar en el Festival Gastronómico de Polanco. Cuando subí al escenario para demostrar cómo hacer tortillas a mano, vestida con mi mejor huipil bordado, y sintiéndome más segura de mí misma de lo que me había sentido en décadas, no pude evitar pensar en lo irónico de la situación. A los 68 años, finalmente estaba recibiendo reconocimiento y aplausos por hacer algo que había hecho gratis y sin agradecimiento durante toda mi vida adulta. La semana pasada,
Una revista de cocina nos pidió que escribiéramos un artículo sobre la sabiduría culinaria de las abuelas mexicanas. Refugio y yo nos reímos tanto cuando nos dijeron que nos pagarían 5,000 pesos por compartir nuestras recetas. Imagínate, le dije, nos pagan por ser expertas en algo que nuestras familias siempre dieron por sentado. Mi relación con Santiago se ha fortalecido de maneras hermosas e inesperadas. Me llama por teléfono 2 veces por semana, no porque su mamá lo obligue, sino porque realmente disfruta nuestras conversaciones. Hemos desarrollado una rutina. Él me cuenta sobre sus clases, sus amigos, sus preocupaciones de preadolescente, y yo le doy consejos. Le ayudo con las tareas difíciles, y le cuento historias de cuando su mamá era pequeña. Son conversaciones reales, de persona a persona, no de abuela empleada a nieto jefe pequeño. Sebastián, el menor, ha sido más reticente, pero hace 2 semanas me sorprendió llamándome para contarme que había ganado el primer lugar en un concurso de dibujo en su escuela. «Dibujé tu limonero, abuela», me dijo con orgullo. La maestra dice que se ve muy real, como si tuviera vida propia. Le pedí que me trajera el dibujo la próxima vez que me visitara, y ahora está enmarcado en la pared de mi cocina, junto a las fotos de mis clases de gastronomía. En cuanto a esperanza, esa es la parte más compleja de mi nueva vida. Los primeros 3 meses fueron de silencio absoluto. Ni una sola llamada, ni un mensaje, ni siquiera comunicación a través de los niños. Yo sabía por Santiago que ella estaba luchando con la nueva realidad de tener que cuidar a sus hijos sin ayuda externa, de tener que faltar al trabajo cuando se enfermaban, de tener que cocinar todos los días en lugar de traerlos a comer a mi casa los fines de semana. El primer contacto directo llegó en mi cumpleaños número 69, hace 3 meses. Un ramo de flores apareció en mi puerta con una tarjeta que simplemente decía: «Para mamá, con amor. Esperanza». No era una disculpa, no era un reconocimiento de todo lo que había pasado, pero era el primer gesto voluntario de cariño que había recibido de ella en años. Las flores, gladiolas amarillas, las favoritas de Ricardo, las puse en el florero de cristal que había heredado de mi madre, y las dejé ahí hasta que se marchitaron completamente. 2 semanas después, Santiago me dijo que su mamá había preguntado si podía venir conmigo a una de las clases de cocina, no como alumna, sino como hija que quería pasar tiempo con su madre. El niño me transmitió el mensaje con cuidado, como si fuera un diplomático llevando una propuesta de paz entre países en guerra. «¿Y tú qué le dijiste?», le pregunté. Le dije que tendría que preguntártelo ella misma, como una persona grande. Mi nieto de 12 años había entendido perfectamente lo que muchos adultos no comprenden, que el respeto no se puede exigir, pero sí se puede enseñar con el ejemplo. Esperanza me llamó esa misma noche. Su voz sonaba diferente, más suave, menos demandante, con una humildad que no había escuchado desde que era adolescente. «Mamá», comenzó sin su saludo habitual de entrar directamente a pedir lo que necesitaba. «¿Cómo has estado?» «Muy bien, gracias por preguntar», respondí honestamente. «¿Y tú?» Yo he estado pensando mucho. En todo. En lo que pasó, en las cosas que te dije, en la manera como te he tratado todos estos años». Hubo una pausa larga donde pude escuchar su respiración nerviosa del otro lado de la línea. «Santiago me contó sobre tus clases de cocina. Me dijo que eres muy famosa ahora, que la gente te aplaude y te dice que eres una maestra increíble. Es muy gratificante», admití. «Es bonito sentir que lo que sabes hacer tiene valor para otros». «Mamá, ¿puedo ir a verte? No para pedirte nada, no para que cuides a los niños o para que me prestes dinero. Solo para hablar, para conocerte de verdad, como tú dijiste aquella noche». Mi primera reacción fue desconfianza. 42 años de patrones de comportamiento no se cambian en 6 meses, y había aprendido a proteger mi recién encontrada paz mental de las manipulaciones emocionales. Pero algo en su voz me hizo sentir que tal vez, apenas tal vez, mi hija estaba teniendo un despertar genuino. «Puedes venir», le dije finalmente. «Pero con una condición. Vienes como Esperanza la persona, no como Esperanza mi hija que necesita algo de mí. Vienes a conocerme, no a usarme». «Entiendo», respondió, y por primera vez en años, realmente parecía que lo entendía.
Vino el siguiente sábado por la tarde, sin Jorge Luis, sin los niños, sin agenda oculta. Se presentó en mi puerta vestida casualmente, con jeans y una blusa sencilla, cargando una botella de vino y una expresión de vulnerabilidad que no había visto en su cara desde que era una niña pequeña. Nos sentamos en el patio, bajo la sombra del limonero, y por primera vez en décadas, tuvimos una conversación real. No hablamos de niños, ni de dinero, ni de problemas que yo necesitara resolver. Hablamos de nosotras, de quiénes éramos, de lo que queríamos, de nuestros miedos y sueños. «Mamá», me dijo después de 2 horas de charla, «nunca me había dado cuenta de que no sabía nada sobre ti como persona. No sabía que habías querido estudiar enfermería antes de casarte con papá. No sabía que escribías poemas cuando eras joven. No sabía que tu sueño era viajar a Europa. Nunca me preguntaste», le respondí sin amargura, solo declarando un hecho. «Lo sé, y me avergüenza admitir que siempre te vi solo como mi mamá, como si no existieras más allá de lo que podías hacer por mí». Esa tarde, Esperanza se quedó para la cena. Cocinamos juntas, algo que no habíamos hecho desde que ella era adolescente. Y mientras picábamos cebolla y molíamos especias, me contó sobre su matrimonio, sobre las presiones de su trabajo, sobre lo difícil que había sido estos meses cuidar sola a sus hijos. «No me di cuenta de lo duro que era hasta que tuve que hacerlo yo», admitió. «Faltar al trabajo cuando se enferman, levantarme en las madrugadas cuando tienen pesadillas, cocinar todos los días, ayudarlos con las tareas. Tú hiciste todo eso sola cuando yo era pequeña, y yo nunca lo valoré. No le dije te lo dije, ni le eché en cara los años de falta de reconocimiento. Simplemente asentí y seguí cortando jitomates para la salsa. ¿Sabes qué es lo más difícil?», continuó. «Que me di cuenta de que no sé cómo ser mamá sin tenerte a ti resolviendo todo por mí. Durante años, cada vez que los niños tenían un problema, mi primera reacción era llamarte. Nunca desarrollé mi propia capacidad de resolver crisis familiares porque siempre estabas tú para hacerlo. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo. Es difícil, y cometo errores, pero estoy aprendiendo a ser la madre que mis hijos necesitan, no la madre que delega todo en su propia madre». Esa noche, cuando Esperanza se fue, me abrazó de manera diferente. No fue el abrazo rápido y distraído de siempre, sino un abrazo largo, consciente, lleno de gratitud y reconocimiento. «Gracias, mamá», me dijo antes de irse, no solo por la cena, sino por enseñarme que tenía que crecer. Hoy, mientras veo el sol desaparecer detrás de los edificios de la ciudad y escucho los grillos comenzar su serenata nocturna, reflexiono sobre este viaje extraordinario que comenzó con una amenaza y se convirtió en mi liberación. Esperanza y yo estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente, paso a paso, basándola en el respeto mutuo en lugar de en la obligación y la manipulación. Ya no es mi niña que necesita que resuelva todos sus problemas, pero está aprendiendo a ser mi hija adulta que valora tener una madre sabia y fuerte. Jorge Luis sigue siendo Jorge Luis, pero ya no es mi problema. Esperanza está aprendiendo a lidiar con su esposo sin usarme como escudo emocional. Y yo he aprendido que no tengo que gustarle a todo el mundo para ser una persona valiosa. Mis nietos me visitan regularmente, pero ahora nuestro tiempo juntos es alegría pura, en lugar de trabajo disfrazado de amor. Jugamos, cocinamos juntos, leemos cuentos, vamos al parque, y cuando se van a casa, yo no quedo agotada, sino llena de energía por haber pasado tiempo de calidad con las personas que amo. El negocio de clases de cocina sigue creciendo. La próxima semana comenzamos un taller especial sobre cocina de convento colonial mexicano, que ya está completamente lleno. Refugio y yo estamos planeando escribir un libro de recetas familiares, y una editorial pequeña ya nos ha expresado interés. Tengo planes. A los 69 años, tengo planes que van más allá de estar disponible para las necesidades de otros. Quiero viajar a Oaxaca para aprender técnicas tradicionales de mole que no conozco. Quiero tomar clases de pintura en acuarela. Quiero aprender a usar una computadora para conectarme con otras mujeres de mi edad, que también han descubierto que la vida después de los 60
puede ser la época más libre y gratificante de todas. Pero sobre todo, he aprendido algo que ninguna mujer debería tener que descubrir tan tarde en la vida, que mi valor como persona no depende de lo que puedo hacer por otros, sino de quién soy en mi esencia. Soy Carmen Dolores Vázquez, y soy suficiente tal como soy. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.